Hola, bienvenida, bienvenido a Español Fácil para Extranjeros. Hoy vamos a estudiar los verbos en español. Y para estudiar los verbos de una forma fácil, vamos a comparar el estudio con la construcción de un edificio. Y vamos a llamar a nuestro tema el edificio de los verbos. Vamos a empezar por los cimientos. Aquí tenemos el recorrido que haremos para estudiar los verbos. Los cimientos de nuestro edificio, lo que está en la base. Las puertas, así llamaremos al segundo tema. Vamos a dividir dos zonas de este edificio, distintas puertas que llevan a distintas zonas. Una zona personalizada, que es la perla número 3. La perla número 4, un apartamento estándar. La perla número 5, los terrenos irregulares. Esta zona es peliaguda. Los irregulares, a ver cómo salimos de ahí. Y luego pasaremos a crear mi diseño con los conocimientos que hemos adquirido. Cada uno de vosotros podrá escribir vuestro propio diseño del edificio, tal como os guste. Bueno, entonces empezamos hoy por los cimientos del edificio de los verbos. ¿Qué vas a descubrir? ¿Para qué usamos los verbos? ¿Qué podemos comunicar con los verbos? ¿Qué expresa un verbo y la riqueza del verbo? Esos son nuestros temas para hoy. Bueno, ¿para qué usamos los verbos? Los verbos se usan para describir las acciones, lo que hace, lo que sucede y lo que es. Las acciones son realizadas y el verbo es el que nos dice cuál es la acción. Veamos esto, bailar, esa es la acción. Bailar, escrito bail en rojo y ar en verde. Recuerda eso que luego verás que es muy importante. La acción es bailar, es lo que sucede. Comer, comer es una acción deliciosa. Un helado en la playa, un helado refrescante, comer. Com escrito en rojo y er en verde. Subir, subir, ¿qué hacen los pies? Subir las escaleras. ¿Qué hago yo? Hablar. Yo hablo contigo. ¿Qué haces tú? Escuchar. ¿Qué haces tú? Mirar el vídeo. ¿Qué haces tú? Aprender español. Subir, sub en rojo, ir en verde, recuerda eso. Y ahora volvemos a tener lo mismo. ¿Para qué usamos los verbos? Quiero que lo recuerdes. Los verbos se usan para describir acciones, lo que hace, lo que sucede y lo que es. ¿Qué acciones hemos visto? Bailar, comer, subir. ¿Qué podemos comunicar con el verbo? Con el verbo podemos comunicar el momento en el que se realiza la acción. Pasado, presente o futuro. Ese es el momento. En el pasado, tú no estudiabas español. En el presente, tú estudias español. En el futuro, tú hablarás español como yo. Veamos esto. El momento. Aquí tenemos un momento maravilloso. Rick en Casablanca le dice a Ilsa, siempre tendremos París. Esa frase universal. Siempre tendremos París. Futuro. Lo habíamos perdido. Lo habíamos perdido. Pasado. Lo recuperamos anoche. Presente.
el momento. Veamos el diálogo. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche. Entonces, el verbo, además de describir las acciones y comunicar el momento, puede expresar si la acción corresponde a la realidad, es un deseo o es una orden. ¿Qué te parece? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Expresar hechos reales. En esta película, que se llama El apartamento del director Billy Wilder, el famosísimo Jack Lemmon es un oficinista que trabaja en una oficina y nos dice cómo es su realidad. Es un empleado, trabaja tantas horas, tantos días a la semana y gana tanta cantidad de dinero. Esa es la realidad. El verbo sirve para expresar realidades. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana. También para expresar deseos. Deseos. Quisiera, eso es un deseo. Quisiera comer un delicioso helado. Tengo sed. Estoy en la playa. Quisiera un helado. Pues en este caso tenemos la película española, Ese oscuro objeto del deseo, donde el personaje principal quiere comprar un billete de tren. Va a la agencia y lo pide. Dice, quisiera un single Sevilla-París. Quisiera un single, o sea, un billete individual, para ir desde Sevilla a París. Quisiera, ese es el deseo. Quisiera un single Sevilla-París para esta noche. También expresa órdenes el verbo. Y aquí tenemos un ejemplo. La película es Un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando. Marlon Brando, en este caso, es un marido golfo, un poquito agresivo, que pelea con su mujer y ésta huye a casa de la vecina. Y la vecina, cuando Marlon Brando va a buscarla y grita desde la calle, Estela, Estela, la vecina le dice, vete, cállate, son órdenes, vete, cállate. Entonces el verbo sirve para expresar órdenes. Míralo en el diálogo. ¡Estela! Deja de escandalizar y vete a dormir la mona. Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa. Cállate ya si no quieres que llame a la policía. ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! Espero que te perdonen como la otra vez y te remojen con una manga de ¡Quiero dedo. que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso! Bueno, aquí tenemos repetido, para que lo recuerdes. Los verbos expresan realidades, deseos y órdenes. Y la riqueza del verbo es tanta que también nos expresa la persona, el número y el género. Y aquí tenemos un cuadro donde tenemos el número singular y plural, el género femenino y masculino y las personas que son yo, tú, él, ella o usted, que es el neutro, y en plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Esas son las personas en español. El verbo expresa la persona. Ellas, femenino plural, ríen bajo la lluvia y se cubren con una hoja. ¡Qué escena tan refrescante! Él, masculino singular, el bebé duerme en el brazo de su papá. ¡Qué escena tan preciosa! Y la riqueza del verbo es tanta que incluso expresa si la acción es perfecta o imperfecta. Imagínate todo eso en una palabra. El verbo describe la acción, comunica el momento, nos dice si la acción forma parte de la realidad, es un deseo o una orden. Nos dice qué persona está involucrada, si es
plural, si es singular, si es femenino, si es masculino. Y además nos dice si la acción es perfecta o imperfecta. Todo eso en una palabra. Y una acción es perfecta cuando está acabada. Abrí la puerta. La abrí, quedó acabada la acción, quedó abierta. Acción imperfecta, no acabada. El avión volaba cuando encontró una nube de tormenta. No dice si ya acabó de volar, si sigue volando. Volaba. En resumen, los verbos describen las acciones, lo que hace, lo que sucede y lo que es. Expresan el momento de la acción, si se trata del pasado, el presente o el futuro. Siempre tendremos París, es el futuro. Lo habíamos perdido, es el pasado. Lo recuperamos anoche, es el presente. También el verbo nos dice si la acción corresponde a la realidad, al deseo o es una orden. Y puede expresar quién realiza la acción. El sujeto, si es femenino o masculino, si es plural o es singular. Y el aspecto de la acción. Si la acción está acabada, por ejemplo, abrí la puerta, acción perfecta, quedó la puerta abierta. O si la acción no está acabada, acción imperfecta. El avión volaba. Escribe en un minuto lo que has aprendido. ¿Qué has descubierto con este vídeo? ¿Cómo lo vas a aplicar? Y quiero que sepas que si lo haces, si escribes lo que has aprendido, el conocimiento se fija y eso será muy positivo para ti. Entonces, haz este esfuerzo y escríbelo. Aquí te dejo un reloj durante un minuto y yo haré silencio. Luz, cámara, verbos, acción, acción, aplicar lo aprendido. Ahora es el momento de que me digas qué verbo describe mi acción. ¿Qué verbo es ese? ¿En qué momento estamos? Ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Qué deseas decir en español? Quisiera un helado como el que había en la imagen. ¿Qué quisieras tú? Dímelo en plural masculino, ellos. Bueno, y hemos llegado al final. Has visto muchos conocimientos importantes. Ahora te cuento que en el próximo vídeo iremos a un tema que llamo las puertas, porque estas puertas nos llevarán a distintas zonas de los verbos en español. Así que te espero, haz clean y nos vemos en las puertas.